ahora tienen tomografías. Algunos de los pacientitos antes no se diagnosticaban porque no tenían tantos síntomas, pero ahora está aumentando. Y síndrome de Guillain-Barré es algo que vamos a ver muchísimas veces. Entonces, recordemos el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se va a filtrar sobre todo en lo que son los ventrículos y desde allí se va a desplazar hacia lo que son las cisternas. ¿Por qué tengo que saber que existen las cisternas? Sobre todo alrededor de lo que es mesencéfalo y la parte posterior de cerebelo y protuberancia. Jóvenes, si no podemos acceder al líquido cefalorraquídeo por punción lumbar, vamos a entrar a cisterna. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque obviamente ahí no te vas a llevar un pedazo de cerebro por delante. ¿Listo? Aunque no lo crean, eso les preguntan en neurología, si pueden sacar líquido cefalorraquídeo de ventrículos. Bueno, los neurocirujanos pueden hacer muchas cosas que ustedes no, pero no es lo que se hace, porque mejor utilizar las cisternas. Entonces, el líquido cefalorraquídeo tiene que transcurrir de manera normal, primero de los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo, luego pasa al cuarto ventrículo y de ahí se distribuye. Una parte va a ir hacia la parte inferior, que es hacia la médula espinal, y otra parte va a ir hacia la parte superior. ¿Para qué? Para reabsorberse en las vellosidades aracnoideas. Esto es indispensable tenerlo en cuenta porque el líquido cefalorraquídeo proviene de la sangre y la circulación de sangre es continua. Entonces, el líquido cefalorraquídeo se está produciendo continuamente. Pero, si es que hay cualquier obstrucción o inflamación que evita la circulación normal, hay una alta probabilidad de que éste se retenga. Si es que el líquido cefalorraquídeo está retenido y se incrementa la presión intracraneana, es arriesgado hacer una punción lumbar. Por lo tanto, cuando hay situaciones especiales, hay que hacer preparaciones especiales. Normalmente, si no es una cosa urgente, primero se prepara al paciente y de ahí se hace la punción lumbar. Pero si no, se tiene que hacer, ¿entendido? ¿Y por qué es importante? Porque al recircular y producirse continuamente, va a tener cambios también continuamente. A veces hay casos en los que hay que hacer varias punciones, pero para meningitis generalmente con una es suficiente. Entonces tenemos que tener en cuenta que la probabilidad de dañar médula espinal en una punción lumbar no existe. La médula termina entre L1 y L2 y la punción lumbar se hace entre L3 y L4, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí hay que tener cuidado es que no vamos a atravesar todas las meninges, solamente las superficiales, y de ahí vamos a extraer el líquido cefalorraquídeo, y por eso es que el paciente no va a quedar con una comunicación permanente, ¿ah? Entonces no va a salir el líquido cefalorraquídeo después, eso hay que tener mucho cuidado. Jóvenes, es muy importante entender que se debe trabajar en un ambiente estéril. El líquido cefalorraquídeo es un líquido estéril y el acceso hacia lo que son meninges es de alto riesgo. Por lo tanto, el procedimiento debe realizarse en las mejores condiciones de esterilidad. Normalmente, de la forma ideal, vamos a necesitar 3 frasquitos. Es diferente las características citológicas, las celulitas son diferentes. ¿Por qué? Algunas veces se puede pinchar un vasito pequeño al momento de ingresar. Entonces, por eso el primer líquido cefalorraquídeo no se considera para celulitas, porque puede ser que se te haya caído una celulita de contrabando, ¿no es cierto? Entonces, el primer líquido cefalorraquídeo va para bioquímico, el segundo para microbiología y el tercero para conteo de células. Si no te alcanza, jóvenes, porque este peque, lo ven, está grande, ¿no es cierto? Esto es un niño, pero está grande. ¿Qué hacemos cuando es un neonato? Una calabacita de 3 kilos. Jóvenes, trabajamos con lo que hay. ¿Listo? A veces me dicen, líquido cefalorraquídeo, y yo, una gota ahí al fondo. Líquido cefalorraquídeo. ¿Entendido? Entonces, aquí estamos hablando de un adulto. Si podemos obtener 1 mililitro en cada uno de los frascos, bien. Si tenemos menos o solamente tenemos 2 frascos, trabajar con un frasco es complicado, pero si se tiene que hacer, se hace. Entonces, esta es la versión ideal. Tenemos que tener en cuenta que si estamos pensando en algo complicado como hongos o BK, sí sería ideal tener un poquito más. Estas patologías son más frecuentes en adultos y por lo tanto es más fácil obtener. Jóvenes, no les voy a pedir 20 mililitros tampoco, ¿no? ¿Sí? Entonces, no necesito que se hagan eso. Esto es muy importante.
Cuando uno inicia la extracción, va a tener que medir cuánto de presión de agua. Jóvenes, el líquido cefalorraquídeo tiene muy poquita presión y por eso en vez de milímetros de mercurio, trabajamos con centímetros de agua. Y esto es importante para medir, eso siempre van a preguntar los neurólogos. Yo no, los neurólogos. Entonces, a mí con que me traigan los frasquitos, estériles, por favor. Los frasquitos estériles. Si no tienen, piden de laboratorio. Nosotros tenemos frasquitos estériles y van y me traen. Lo más frecuente que van a ver cuando es un adulto es que me mandan vasitos de examen de orina. Porque los vasitos de examen de orina están estériles y están por todo lado, ¿o no? Sí, con que sea estéril, jóvenes, nunca he visto un líquido cefalorraquídeo en frasco no estéril. Así que no van a ser los primeros, por favor. ¿Entendido? La muestra de líquido cefalorraquídeo es muy delicada. Se tiene que trabajar antes de la primera hora. Y si no las trabaja hasta las 2 horas, ese líquido cefalorraquídeo ya no va a tener la misma sensibilidad de diagnóstico. Sí, me entendieron qué dije, ¿no es cierto? Esa es la manera elegante de decir. Exacto. Muy bien, qué bueno que entiendan. Es que los niños de segundo no me entienden y las de primero peor. Pero bueno, son cosas que no podemos decir. Jóvenes, por eso los neurólogos los van a enviar a ustedes y me van a enloquecer a mí para que los resultados estén en 2 horas. Hay resultados que sí salen, otros que no. ¿Por qué? Porque no puedo cultivar en 2 horas, criaturas del Señor. Sí, hay cosas que no se puede. Entonces, algunos resultados sí van a estar listos. Y sobre todo, ¿por qué? Porque estamos conscientes de que la patología en estos casos es severa. ¿Por qué el tiempo, jóvenes? Por la muerte de los neutrófilos principalmente. Como hemos dicho, la primera causa para tomar una punción lumbar es meningitis y la diferenciación celular entre monocitos y polimorfonucleares es indispensable. Si los neutrófilos se me están muriendo, la muestra se va a contaminar, el conteo de proteínas no nos va a ayudar mucho. Y no se recomienda refrigerar. Entonces, normalmente cuando hay una punción lumbar, los envían con la muestra a quien esté disponible y más cerca a que entregue la muestra en el laboratorio. ¿Por qué? Tenemos 1 hora. Y si van a esperar a todos los líquidos cefalorraquídeos del día, no se hace eso. Entonces, es muy importante tener en cuenta que van a aprender los microorganismos más importantes para causar meningitis. ¿Listo? Primero, Neisseria meningitidis. Segundo, Streptococcus pneumoniae. Tercero, Haemophilus influenzae. Si tú refrigeras esta muestra, la sensibilidad de cultivo va a caer bastante. Y eso es un problema. ¿Por qué? Por el tratamiento, ¿no es cierto? Entonces no se refrigera. Lo único que se hace con un líquido cefalorraquídeo es ponerle nombre y transportarlo velozmente, ¿no es cierto? Y bueno, y pensar si quieres exámenes especiales. Por eso la clínica es muy importante. ¿Listo? Entonces, tienen que aprenderse los microorganismos y jóvenes. Estamos hablando aquí sobre una población que no esté generalmente vacunada. ¿Cuántos años tienen? Ya tienen 22, ¿no? 20, 22. Se han vacunado de acuerdo al esquema. ¿Cuándo nacieron? En el 2003, ¿no es cierto? Se han vacunado de acuerdo al esquema modificado de 2001. Ya. A partir de 2001 entró la pentavalente. La pentavalente fue la primera vacuna que tiene vacuna contra Haemophilus influenzae. Ustedes son una población vacunada, pero desde 2 años antes de ustedes hacia atrás no están vacunados. Entonces todavía pueden aparecer estos microorganismos. Eso es importante. Bueno, y no sabemos si es que los que vienen después de ustedes estarán vacunados, ¿no es cierto? Porque recuerden que ahora está de moda no vacunarse. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el líquido cefalorraquídeo? Primero, evaluar el aspecto físico. Es su obligación saber cuál es el aspecto físico de un líquido cefalorraquídeo. Luego, las pruebas químicas más importantes son glucosas y proteínas. Esto no es como el caso de orina que vamos a hacer un montón de cosas. No es glucosas y proteínas y luego contar las células. Tengo que hacer 2 conteos, el conteo total y el conteo diferencial. El conteo diferencial se hace primero en mononucleares y polimorfonucleares. Y de los mononucleares se divide en 2, linfocitos y monocitos. Entonces todo eso hay que hacer sí, y por eso en 2 horas no tengo respuesta. Algunas cosas sí tengo respuesta. La microbiología se hace primero en gramo, luego el cultivo dependiendo de lo que está sospechando el paciente. Obviamente lo primero que siempre cultivamos son los 3 que hemos aprendido: Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. Y
Luego vienen las pruebas moleculares y las inmunológicas de acuerdo a lo que esté sospechando el paciente y lo que tenga en mi laboratorio. Jóvenes, normalmente se le llama cristal de roca líquido cefalorraquídeo porque parece agua pura, ¿sí? A veces cuando me lo traen en las botellitas de orina, dicen, está vacío. No, no está vacío. Hay unas gotas transparentes pegadas por ahí en la esquina que las rescatamos. ¿Cómo sabemos que está totalmente limpiecito? Tienes que leer a través del líquido. Esto es bien, bien clarito, ¿no es cierto? Ahora, xantocromía, ¿qué significa? Amarillo, ¿sí? Si el líquido cefalorraquídeo está amarillo, eso se llama xantocromía. Generalmente sucede porque se han roto hematíes. Por eso es muy importante el hecho de que tengamos 3 tubitos. Si es que ha habido una punción traumática, el líquido se va a poner amarillito a partir de 20 hematíes. O sea, bien poquito. Y ya si es que de verdad han sacado gotitas de sangre, porque a veces pasa, no se acepta líquidos con gotitas de sangre porque se coagula. Entonces eso no. Entonces normalmente lo que hacen los que tienen más experiencia, cuando alguien ha pinchado lo que no debe, se mueven ligeramente y cuando el líquido cefalorraquídeo se vuelve claro, recién comienzan a contar los tubitos, ¿no es cierto? Porque si a veces justo agarran un vasito, entonces eso no sirve. Jóvenes, los glóbulos rojos se van a morir en 4 horas. O sea, por eso también es muy importante trabajarlo rápidamente. Xantocrómico real es cuando hay un exceso de bilirrubinas. Jóvenes, para tener un líquido cefalorraquídeo por exceso de bilirrubinas, el paciente tiene que estar muy mal. Entonces, por eso es muy importante entender que el control de las bilirrubinas, sobre todo en neonatos, tiene que hacerse rápidamente, porque si no la xantocromía por bilirrubinas va a fijarse en los núcleos basales, generando daño a largo plazo en el sistema nervioso central. Entonces, un líquido xantocrómico es una cosa severa. Generalmente son glóbulos rojos. Si es uno xantocrómico de verdad, las cosas están mal. Hemos dicho que lo más frecuente es que sea una punción traumática si es que me van a tener un líquido rojo, pero es muy importante cuando el líquido cefalorraquídeo tiene un tinte rojizo, porque sirve para diagnóstico precoz de hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea va a punción lumbar cuando se sospecha de un paciente que por clínica... ¿Ya han hecho neurología? No. Hemorragia subaracnoidea se sospecha, 2 puntos. Cefalea de inicio brusco que se mantiene o empeora. Entonces esos pacientes entran a tomografía. Si la tomografía no mira sangre, entran a punción lumbar para que se detecte la hemorragia y se confirme la hemorragia subaracnoidea y se inicie tratamiento. ¿Entendido? Entonces, por eso, primero hacemos los exámenes y después decimos qué tiene mi paciente. En el caso de que esté blanquecino, lo más frecuente es que haya algún tipo de inflamación o infección. Los que normalmente no se ve, o sea, la turbidez que se logra en inflamación o incremento de lípidos o en otras patologías es muy tenue, no se diferencia, parece un líquido transparente. Cuando lo veas medio lechoso, eso es infección, niños. Eso es infección por bacterias piógenas, y a la cabeza van las 3 que les he enseñado, que eran Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. ¿Listo? Esas son las únicas bacterias que te van a ver el líquido cefalorraquídeo que cambie macroscópicamente. Por eso es que el líquido cefalorraquídeo tiene que ir al laboratorio. Cuando el líquido cefalorraquídeo se ve feíto, normalmente a simple vista no se ve nada. Solamente cuando tienes una infección así, muy severa, por las bacterias que les acabo de decir, es que recién se ve un poco turbio, y ni siquiera van a creer que así muy feíto, no. Entonces, hemos dicho que se le considera cristal de roca porque es totalmente transparente, y va a suceder que va a haber sustancias que no debe haber. El líquido cefalorraquídeo normalmente no tiene células, no tiene componentes, y por lo tanto no debería verse a simple vista. Entonces, generalmente hemos hecho lo primero es la infección, luego la inflamación, y si es que hay un sangrado como una hemorragia subaracnoidea que está iniciando. Entonces, como les dije, si la punción lumbar ha funcionado, todo lo que yo les he enseñado es válido, pero puede ser que hayan tenido que punzar cisternas. Es poco frecuente, no sucede generalmente, pero en las cisternas va a haber menor concentración de proteínas, es lo único que va a variar. Entonces, este valor de proteínas es importante. ¿Por qué?
hacemos un rango. O sea, primero está lo normal, que es debajo de 45. Luego están las que van de 100 a 500 y luego las que ponemos altas, porque ya están por allá, ¿no es cierto? Que también puedes encontrar. Entonces, normalmente en las infecciones generalizadas, en los procesos inflamatorios severos y en el cáncer hay permeabilidad aumentada de la barrera hematoencefálica y por eso van a aparecer celulitas y proteínas. Jóvenes, tienen ustedes que aprender que parte del estudio de leucemia y linfoma es líquido cefalorraquídeo seriado, porque si leucemia o linfoma se complica, va a ir a cerebro y el líquido cefalorraquídeo va a tener células neoplásicas. En algunos casos se tiene que hacer la punción lumbar para sacar suficiente líquido cefalorraquídeo para poner los medicamentos de quimioterapia. Entonces, en pacientes de leucemia y linfoma van a ver que algunas veces el líquido cefalorraquídeo no va al laboratorio, sino va a anatomía patológica como biopsia. Eso ya les han enseñado, ¿no es cierto? Que la biopsia líquida es cuando agarras un montón de líquido, lo centrifugas y haces un bloque celular. Miren así, Dios santo, ya probaron patología. No, ya no tienen excusa, eso no han hecho virtual. Patología no han hecho nadie virtual. Venga. Entonces, jóvenes, por eso es que todas las que vamos haciendo tiene que ir sumando, porque a veces le dice, lleva esto, y han sacado 50 centímetros de líquido cefalorraquídeo y me lo traen al laboratorio y le digo, ¿y qué es eso? Le digo, eso no es mío. ¿Por qué no? Porque esa es una biopsia celular para descartar enfermedad mínima residual de un paciente que tiene leucemia o linfoma, y eso va a la otra patología. ¿Cuál es la otra patología? ¿Cuál es la otra patología? Anatomía patológica. Son los primos, viven un piso más abajo. Entonces, por eso tienen que saber para qué están tomando el examen. Los exámenes no son por si acaso, ¿sí? Contéstenme lo que sea. Aunque sea respóndanme azul, no hay problema. Pero por si acaso no. Eso sí me parece que es una palabrita que no tolero bien, ¿sí? Porque no es por si acaso. Entonces, tenemos que tener en cuenta que al final, uno de los procesos neurodegenerativos más importante va a ser la electroforesis de proteínas que se llaman bandas oligoclonales. Se los voy a enseñar en un dibujito, ¿listo? Y ustedes van a ver que es muy útil. ¿Listo? Muy bien. ¿Dónde sí se fue la proteína hasta la estratosfera? En meningitis bacteriana generalmente va a estar más de 500. Guillain-Barré va a tener entre 100 y 500, va a estar bastante aumentada y por eso las otras de carcinomatosis y obstrucción, las otras patologías que puede haber no van a aumentar tanto y no son tan frecuentes también, pero por eso primero tengo que ver qué tiene mi pacientito para ver qué estoy buscando, ¿no es cierto? Jóvenes, es muy importante saber la glicemia del paciente porque 2/3 de eso es la glucosa de líquido cefalorraquídeo. A veces dicen, no, está baja, no, está alta. No, pero el paciente está con 200 de glucosa. Y me dicen, ¿no es cierto? Pero tiene 60. Ya pues, pero 2/3 de 200 es 140. De 130, vamos a pelear. Y si tiene 60, ¿eso está bien disminuido o no? Entonces, por eso, cuando tienes comorbilidades, tienes que hacer el cálculo. Entonces, me gusta que aprendan que es el 60% de la glucosa en sangre. Lo contrario pasa con los peques. Cuando tienes una meningitis en niños pequeños, generalmente no ha estado comiendo el bebé y la glucosa va a estar un poquito baja. Entonces, te sale baja, pero no necesariamente porque sea un problema de la meningitis. Porque tenemos que tener en cuenta que quien baja la glucosa de forma enérgica es en los casos bacterianos de las 3 bacterias que ya les enseñé, ¿no es cierto? Entonces, podría ser que haya un incremento en la glucosa, sobre todo en diabetes, ¿no es cierto? Normalmente nos ponen ahí que el límite es 80, pero si mi paciente tiene más de glucosa, pues igual se va a pasar, ¿no es cierto? Esto también sucede en poliomielitis, jóvenes, pero la verdad es que no tenemos poliomielitis, ¿listo? Si volviera a aparecer, ahí nuevamente sería valioso el incremento de glucosa. El incremento de glucosa en líquido cefalorraquídeo no es frecuente y por eso tenemos muy poquitas enfermedades. Lo que es más frecuente es que sea disminución, ¿no es cierto? Y puede ser que el consumo sea por células humanas o por células bacteria o por células hongo. ¿Listo? ¿Quién come más? La célula bacteria.
La célula bacteria es la que más rápido come. Luego, las células, sobre todo cuando tienes carcinomatosis, o sea, cuando hay invasión en sistema nervioso central, también se van a comer la glucosa del líquido cefalorraquídeo, pero es como que un poquito más mesurado, no es así tan brusco. Y el honguito, ese es bien perezoso, come bien despacito. Entonces, a veces hasta te sale rayando lo normal, pero es porque come lento. ¿Quién es otro que come lento? Mycobacterium. Mycobacterium es un bicho raro. Sí, yo sé que es una bacteria, pero se comporta como él quiere. Entonces, come despacio. Entonces, a veces dicen, no, pero tuberculosis es una bacteria y debería estar la glucosa baja. No. Mycobacterium se comporta como quiere. Y entonces, él también come despacio. Entonces, ¿quiénes son las glotonas que comen rapidito? Las bacterias que les he dicho más E. coli. O sea, las 3 que les he dicho más E. coli. ¿Por qué antes no estaba E. coli? Porque E. coli solamente va a ser importante en niños pequeños, generalmente es menores de 1 año. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? Así como les dije, carcinomatosis. Allá. Ahora, tenemos que tener en cuenta que aquí los virus van a generar una disminución de glucosa muy poquita. Ellos no comen glucosa, pero sí el líquido cefalorraquídeo se ha visto que tiene un poquito menos. Entonces, lactato, ¿de qué te está hablando? Lactato te está hablando de un incremento en el metabolismo y generalmente este está asociado a acidosis. Va a estar aumentado en las meningitis, en la carcinomatosis y en otras patologías como por ejemplo los accidentes cerebrovasculares y si es que ha habido una epilepsia. A veces jóvenes no se sabe qué ha tenido el paciente porque lo encuentran inconsciente. Entonces tenemos que saber si es que tuvo una convulsión o no. Una de las pruebas que hacemos es esta. ¿Por qué? Porque está inconsciente. Y entonces se puede hacer una punción lumbar. Jóvenes, ¿qué es lo normal? Que no haya células. Normalmente podemos aceptar que una célula se perdió por ahí hasta 4 células por microlitro. Jóvenes, eso es bien poquito. Entonces, y los hematíes también, hasta 4 células por microlitro. Por lo tanto, vamos a nombrar el exceso de células. El exceso de células se llama pleocitosis. ¿Listo? Entonces, cuando yo digo pleocitosis, ¿qué estoy diciendo? Incremento de células en líquido cefalorraquídeo. ¿Ustedes creen que voy a escribir todo eso? No, ¿cierto? Pleocitosis, punto. Pleocitosis ligera tiene que ser menor a 50 células. Normalmente lo que esperamos es de 10 a 30 y siempre viene la pregunta, ¿no? ¿Y qué hago con 35? Buena suerte, para eso tienes la clínica. Estamos hablando de lo que tiene mayor probabilidad de diagnóstico. ¿El paciente puede tener las células que quiera o no? Sí. Yo les estoy hablando de aquello que tiene mayor probabilidad de diagnóstico. Entonces, entre 10 y 30 células, lo primero que podemos tener es una meningitis tuberculosa. Porque ya les he dicho, el Mycobacterium va despacito. Luego tenemos los casos de virus. La varicela es frecuente. Como les digo, no tenemos polio, pero podría aparecer. Y la encefalitis más frecuente es la de herpes. Un poco más frecuente es la de herpes 1, pero herpes 1 y herpes 2, los dos dan encefalitis. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces tu paciente tiene líquido cefalorraquídeo patológico y no pega con bacterias. Hay que pensar en los virus. ¿Listo? Muy bien. Y los tumores del sistema nervioso. ¿Por qué? Ellos también van a tener unas cuantas celulitas que están escapando. La pleocitosis aumentada, ahí tenemos 2 rubros. Más o menos de 100 hasta máximo 1000, generalmente es hasta 500, y de ahí los que son los miles de miles. Los que son miles de miles, eso sí es meningitis purulenta. Y los que están de 100 a 500, ahí van los honguitos y también puede entrar meningitis tuberculosa cuando está un poquito más avanzada. Entonces, por eso también no solamente es cuál es el microorganismo, sino cuánto tiempo ha pasado. A veces la meningitis tuberculosa no se nota. Y lamentablemente, como avanza despacito, a veces no, la meningitis tuberculosa siempre va mal, siempre es un problema. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el recuento diferencial? ¿Qué les dije? ¿Qué es lo primero que hacemos? Dividir en 2 grupos, ¿sí? Total. ¿Qué tal si comenzamos en orden de número? ¿Un solo núcleo? Mononucleares. ¿El otro? Polimorfonucleares. Los mononucleares tienen que dividir en linfocitos, ¿sí? Monocitos. ¿Listo? Entonces, cuando tienes jóvenes, ¿qué son los neutrófilos? Los polimorfonucleares más abundantes. Cuando tienes neutrófilo, tienes que pensar en meningitis purulenta. ¿Quiénes tenían los 3 de meningitis purulenta? Meningococo, ¿quién más? Streptococcus
Pneumoniae, Haemophilus influenzae, y ahí también podemos poner a la E. coli. La E. coli también va por ahí. ¿Listo? Muy bien. Predominio de linfocitos. Ahí vamos a tener el caso de tuberculosis, meningitis tuberculosa y vírica. Jóvenes, sífilis terciaria o neurosífilis es bien raro. ¿Listo? Como ahora tiene bastante tratamiento, ya es un poco probable. Pero si ¿se acuerdan cuando les enseñé? Cuando se les sacaron los diagnósticos diferenciales, ¿qué se dice? TBC. Tuberculosis. Muy bien. ¿Y después? Porque ya Alfonso dijo tuberculosis. Esa va al final. Sífilis. Sífilis tiene como nombre clásico en la literatura romántica la gran simuladora. Cualquier cosa puede ser sífilis. No es tan frecuente porque actualmente tenemos tratamiento, pero podría ser que se pase. Además, acuérdense que están tratando de aprobar el examen, ¿no es cierto? Entonces, después de que el compañero diga tuberculosis, se dice sífilis. Y después, cáncer. Sí, es que cáncer de primera impresión no queda bien, ¿sí? Eso es como que ya lo último, ¿no? O sea, cuando ya después de tuberculosis, sífilis, ahí sí sigue cáncer, ¿listo? Entonces, ahí sí queda bien, ¿listo? Es cierto que este es un parámetro, pero es muy poco frecuente. Tendríamos que hacer más pruebas, no la hemos profundizado porque casi no se ve. Lo que sí van a ver es síndrome de Guillain-Barré. En el síndrome de Guillain-Barré vas a tener peleocitosis ligera, pero a predominio de mononucleares, sobre todo linfocitos. ¿Listo? Eso es muy importante. Puedo encontrar eosinófilos, sobre todo si me encuentro un parásito. Es poco frecuente, pero puede pasar. ¿Qué parásito les enseñé en el cerebro? ¿No les he enseñado? No les he enseñado yo, perdón, son las otras niñas, perdón. Cisticercosis. Neurocisticercosis es una enfermedad frecuente en nuestro país, ¿sí? No, sí, pensé que eran las otras niñas, no soy yo. Entonces, los histiocitos son unas células especiales que te van a hablar de una transformación del sistema inmune que está tratando de defenderse de algún proceso neoplásico. Entonces, esto de aquí lo cuentan los compañeros de anatomía patológica, pero es importante saber. Y si es que hay macrófagos, vinieron de la sangre. ¿Listo? O sea, si es que tú vas a ver un macrófago, no es generalmente de el líquido cefalorraquídeo, sino que ha habido un sangrado, generalmente hemorragia subarachnoidea, o si no que hay algo raro dentro del líquido cefalorraquídeo, pero es todavía más raro, ¿entendido? Muy bien, entonces ahora vamos con el examen microbiológico. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Centrifugar, jóvenes, porque como les he dicho, el líquido es bien transparente siempre, ¿ah? Entonces necesitas juntar las bacterias para poder incrementar el rendimiento, ¿listo? Y entonces, del sobrenadante, ¿qué voy a hacer? Las pruebas de aglutinación en látex. ¿Por qué tengo que hacer estas pruebas? Son mucho más sensibles. Tienes que tener en cuenta que si tu líquido está transparente, el paciente no está tan mal. No van a esperar que se ponga mal, ¿verdad? Entonces, las pruebas de aglutinación en látex tienen mayor sensibilidad con menor muestra. Por eso vamos a separarlas. Y del sedimento, ¿qué voy a hacer en primer lugar? La coloración. ¿De qué va a depender la coloración? De lo que ustedes me pongan en la cartita, ¿no es cierto? Me han mandado la cartita que dice así: doctora, le mando líquido cefalorraquídeo. 2 puntos. Yo sospecho que mi paciente tiene un hongo, un parásito, una bacteria, un cáncer, o no tengo ni idea de qué me está usted diciendo y por eso dígame por favor cuál es, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las coloraciones son diferentes. Cada uno de los microorganismos que les he hablado tiene una coloración propia, ¿sí? Siempre comenzamos por Gram, porque eso es lo que es, pero luego vienen y me dicen, ¿por qué no le han hecho? Porque usted no ha pedido. Y además tengan en cuenta, joder, si me mandan 3 gotas de líquido cefalorraquídeo, no, pues no le voy a hacer todos los exámenes, ¿cierto? Y de ahí tienes el cultivo primario, donde cualquier colonia significa que el paciente está mal. ¿Por qué hacemos siempre cultivo? Para incrementar la sensibilidad del diagnóstico. Jóvenes, a veces en el Gram no miro nada, pero cuando cultivas, ahí aparece una colonia. Y sabemos quién es el culpable, porque el líquido cefalorraquídeo es perfectamente estéril. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Entonces, el Gram, jóvenes, es altamente específico. ¿Por qué? Porque si se recuerdan, cada uno de los microorganismos tiene una característica de Gram propia. Y sí se lo tienen que acordar. 1. ¿Cuál es el 1? Meningococo. Apunten nomás. Diplococo Gram negativo con forma de granos de café. 2. Streptococcus pneumoniae. Diplococo Gram positivo. 3. Haemophilus influenzae
SAE, bacilo gram negativo corto. 4, Escherichia coli, bacilo gram negativo. Entonces, por eso yo te voy a reportar, no que estoy sospechando en la bacteria que les acabo de decir, simplemente te puedo reportar lo que estoy mirando. Porque ahora que resulte que puede ser otra cosa, sí, resulta que puede ser otra cosa. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿dónde sí voy a mirar? Si es que en el cultivo hay suficientes bacterias para que me salga 10 a la 5 de unidades formadoras de colonias, ¿se acuerdan como en el examen de orina? Que le están por todo lado. Ahí con seguridad yo les voy a mirar algo en el gramo. Si es que es menos de eso, la sensibilidad va disminuyendo. A veces decimos en el gramo no hemos logrado ver nada. Entonces vamos a esperar a los cultivos. O que nos salve, ¿quién nos va a salvar? La aglutinación en látex, porque tiene mucha mayor sensibilidad. Si están pensando en un Cryptococcus neoformans, ¿qué tipo de microorganismo es un Cryptococcus neoformans? Un hongo, ¿no es cierto? Este honguito tiene por tinción específica tinta china, pero para esto tienes que tener una cantidad más o menos importante. Si son muy poquitos criptococos, a veces no se va a dar, ¿no es cierto? Pero jóvenes, este hongo lo tienen que conocer. Es el único hongo que vamos a ver en meningitis. Sí, no va a aparecer otro. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el hongo? Porque cuando dice meningitis fúngica, ¿de qué estamos hablando? Jóvenes, ¿a quién le da Cryptococcus neoformans en meninge? Solo a los pacientes VIH. Tienes que tener el sistema inmune muy, muy, muy malito para que pueda entrar. Entonces, generalmente es un pacientito VIH. Entonces, tengo mi pacientito VIH y mando mi líquido cefalorraquídeo, le digo, pues no. Porque a veces me dicen, ay doctora, pero es que es VIH. Y yo, ¿y cómo yo voy a saber que el paciente es VIH? Si no me han mandado la cartita, ¿no? En la cartita que me tienen que poner, tinta china. Ah, entonces digo así, el paciente es VIH, entonces puede ser. Y Sil-Nielsen tienen que recordarse que es para Mycobacterium tuberculosis. Espero, jóvenes, que nunca vean una tuberculosis meningia. La posibilidad de sobrevivir es pequeñita. No he visto que sobrevivan. He visto 2 en mi vida, porque Dios bendiga la vacuna. Y no, 6 semanas, no más. ¿Listo? Entonces, si ves una meningitis tuberculosa, las cosas están mal. Entonces, las pruebas de aglutinación, ¿qué me permiten? Encontrar los restos de las cápsulas de los microorganismos y hacerlos precipitar con látex. ¿Necesito el microorganismo entero? Ni siquiera, sino que va a ser mucho más fácil observar. Tengo que tener en cuenta que se utiliza, ¿por qué? Porque es bien rápida. Mezclas, esperas y lees. Rapidito, ¿no es cierto? Ahora, es muy importante que el paciente no haya recibido tratamiento. ¿Por qué? Esto va a hacer que disminuya la sensibilidad, porque a veces las bacterias se han ido muriendo y no va a salir. Muy bien, ¿quiénes son los que tienen cápsula? Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, meningococo, y aquí vienen estos dos. Streptococcus agalactiae, que también se llama como Streptococcus del grupo B. Doctora, ¿por qué me hacen aprender eso? Porque en los resúmenes y las historias clínicas es de forma aleatoria. O sea, te dicen es un Streptococcus agalactiae o te dicen es un Streptococcus beta hemolítico del grupo B. Es exactamente lo mismo. Y Streptococcus agalactiae y E. coli son muy frecuentes en meningitis de los niños menores de 1 año. Es mucho más frecuente en meningitis menores de 6 meses. Jóvenes, ustedes dirán, la E. coli tiene cápsula, doctora. La cepa K1, K es el antígeno de cápsula. Tiene cápsula y por eso esa es la que causa meningitis. No es la misma de ITU. Entonces, las E. colis tienen diferentes cepas, ¿listo? Entonces, generalmente, mis microorganismos capsulados van a ir a látex. Entonces, ustedes vienen y dicen, doctora, ¿y le podemos hacer látex a criptococo? Sí, porque tiene cápsula, ¿no es cierto? Y luego vienen y me dicen, doctora, ¿le podemos hacer látex a herpes? No, ¿no es cierto? No. Entonces, sí, los exámenes tienen indicaciones y tienen limitaciones. Si me van a pedir látex para sífilis, por ejemplo, no, tampoco tenemos. Entonces, los cultivos generalmente asumo que son uno de los 3 que les he dicho, ¿no es cierto? Asumo que es el primero es meningococo, chocolate o Taller Martin, lo que tengas. El segundo, ¿qué era?
Streptococcus pneumoniae, sangre. Y el tercero, Haemophilus influenzae, también es sangre con estría de Staphylococcus, que es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, generalmente comenzamos con chocolate y sangre porque son los que van para los tres más importantes, ¿no es cierto? La positividad es muy buena si mi paciente no ha iniciado antibiótico, pero a veces el paciente está tomando antibiótico por otra cosa, porque en algunos casos es complicación de una infección. La que más se complica a meningitis en los niños es otitis. Sí, pobre que me dejen un niño con otitis sufriendo. Si aparece con meningitis, ¿qué hacemos? Entonces, si es que ha ingerido antibiótico el paciente, la sensibilidad va a caer muchísimo. Pero, ¿se recuerdan que teníamos la posibilidad de colocar resinas que quelan o atrapan antibióticos? Eso se utiliza frecuentemente en líquido cefalorraquídeo. Aparte de los cultivos primarios, utilizamos frasquitos de cultivo que quelan antibióticos para incrementar la probabilidad de recuperar al microorganismo, porque hemos quedado en que la meningitis es una enfermedad grave, ¿no es cierto? Muy bien. Ay, Dios mío. Jóvenes, tienen que aprender este valor de glucosa. 18 o menos de glucosa es una infección bacteriana de las bacterias tradicionales. Ahí casi no quedan dudas ni murmuraciones. Y por eso tienes que esperar que el cultivo te dé positivo, ¿no es cierto? Entonces, lo que sucede es que a veces el cultivo tarda un poquito. Criptococo, sobre todo, va a tardar 3 semanas. Y el que más tarda es Lowenstein-Jensen. Lowenstein-Jensen recién comienza a dar positivo a partir de la 4ª semana. Y entonces, ¿hasta cuándo esperamos en líquido cefalorraquídeo? Hasta 12 semanas. Porque si no, no vamos a tener un resultado, bueno, ¿entendido? Muy bien. Entonces, normalmente todos los agares de de meningitis, de líquido cefalorraquídeo se esperan hasta el 3er día, pero si ya te salió positivo, se comienzan a trabajar para poder dar respuesta, porque ¿qué necesitamos? El antibiograma. ¿Listo? Necesitamos el antibiograma para que esto vaya bien. Jóvenes, en vista de que la meningitis no solamente tiene bacterias, porque los cultivos me van bien para bacterias, las bacterias son escandalosas, pero ¿qué pasa con los virus que hemos dicho que tienen muy poquitas alteraciones? ¿Qué pasa con otras cosas? Entonces, aquí sí, estos 14 agentes son importantes. Ay, ¿esto lo puedo hacer más grande? No, ¿no es cierto? Pensé que estaba en el otro. ¿Se lee? No, nada más. ¿Se lee? Sí. Muy bien. Entonces, ya están las bacterias, ¿no es cierto? Las mismas. En nuestro orden, ¿cómo va? Meningitis, Pneumoniae, Influenzae. De ahí viene Escherichia coli, Agala. ¿Y de dónde apareció este? Listeria monocitógenes, el principal responsable de meningitis después de que el recién nacido ha cumplido 7 días. ¿Eso tengo que saber, doctora? Sí. Porque Listeria monocitógenes es un patógeno específico. Da meningitis en los recién nacidos después del 7º día. ¿Listo? Y es bien contagiosa porque quien contagia es la madre. Virus. ¿Quién les dije que iba primero? Herpes. 1 y 2. Segundo, varicela. Tercero, enterovirus. Son varios enterovirus, uno de ellos es el ECO. Luego el citomegalovirus, el herpes 6 y el paraeco no son muy frecuentes, pero jóvenes, estos no tienen diagnóstico. Este array es bien importante porque trabaja con PCR, pero no es frecuente que lo tengamos en hospitalización. Jóvenes, no he visto que los hospitales de atención general tengan exámenes específicos para virus en líquido cefalorraquídeo. Si es que es una situación grave, porque sí les enseñé, esto sí les enseño, ¿cierto? La definición de encefalitis, ¿qué cosa era? Meningitis fea, ¿no es cierto? Entonces, si la meningitis me preocupa, ¿qué creen que opino de la encefalitis? La probabilidad de que no sobreviva es alta. Entonces, muchas veces van a tener que enviar. Una vez sí, me mandaron a mí para hacer anticuerpos contra herpes. Y yo digo, no hago. ¿Y qué era? Que estaban esperando para llevar la muestra a otro lado. Entonces, por eso, jóvenes, es muy importante que sepan qué puedo hacer y qué no puedo, ¿no es cierto? Entonces, porque la muestra, como les digo, se da. Y como ven, el único hongo que tomamos, ¿cuál es? Criptococo
neoformes. Muy bien. Y ahora volvemos así. Hay que aprender eso, doctora, así. Tuberculosis es bien difícil de diagnosticar en líquido cefalorraquídeo porque generalmente hay poca cantidad de Mycobacterium y además, jóvenes, ¿se acuerdan cuánto sobreviven mis pacientes con meningitis tuberculosa? Menos de 6 semanas. ¿Cuánto tarda el cultivo? 12 semanas. Entonces, por eso es que GeneXpert es muy importante para el diagnóstico de meningitis tuberculosa, porque va a utilizar el material genético mediante PCR y no solamente eso, va a buscar los genes de resistencia para rifampicina. Y entonces, por lo menos me va a decir, en primer lugar, si mi paciente tiene y en segundo lugar, si ya es una cepa resistente. Obviamente, otra gran ventaja es que va a tardar 2 horas. GeneXpert está dentro del protocolo de el PCT y tenemos en el laboratorio de referencia de aquí. No siempre se utiliza, no siempre hay reactivo y obviamente tenemos que tener la sospecha a tiempo para poder utilizar. Entonces, ¿cuáles son los que más rinden para diagnosticar meningitis? Si tenemos cefalea, alteración de conciencia y rigidez de nuca y fiebre, ¿no es cierto? Si sobre todo, si tengo los 4, ya está. ¿Ya hicieron cuáles son las alteraciones de conciencia? Entonces, primero están ustedes, ¿no es cierto? Atentos, despiertos, ya. Luego cuando tienen sueño, pero los codean y despiertan. Luego cuando tienen sueño, pero solamente despiertan cuando los pellizcan. Y luego, coman, ya no despiertan. ¿Listo? Entonces, primero, son 4 estadios. Primero está el normal y luego es onubilado, estupor y luego Comatoso. Sí. Entonces, jóvenes, ¿qué va a suceder? Es muy frecuente que aparezca la meningitis aséptica. ¿Cuál es el concepto? Tienes pleocitosis, pero el cultivo, ya sea en sangre o en líquido cefalorraquídeo, es negativo. Cuando estás sospechando meningitis, tienes que hacer cultivos, hemocultivos, o sea, tienes que cultivar sangre también. ¿Por qué? Porque para llegar a la meninge tiene que haber estado en otro lugar. Es frecuente que puedas encontrar la bacteria también en sangre. Por ejemplo, para encontrar neumococo, el más sensible es hemocultivo. O sea, es más fácil encontrarlo en sangre que encontrarlo en otro sitio. ¿Listo? Entonces, ahí es donde dijimos que tenemos que pensar en los virus. Por eso les digo, primero va HIV, herpes y varicela. La única opción que tengo es hacer PCR. Si no tengo PCR, hay que ver qué se puede hacer, pero ahí hay que acomodarse, ¿no es cierto? También puede ser que tengamos un absceso cerebral. Entonces, el líquido cefalorraquídeo va a tener incremento de células, pero no estás observando a los microorganismos. Ahora, si es que mi paciente ya ha tenido tratamiento, recuperar las bacterias para cultivo va a ser difícil. Entonces, a veces hay que continuar con el tratamiento para terminar. Listeria monocitógenes, que les dije que era la causa más importante de meningitis en neonatos mayores de 7 días, generalmente no se recupera el líquido cefalorraquídeo, es bien odiosa, no colabora, ¿listo? Y lo otro es pensar en una neoplasia. Entonces, por eso les digo, generalmente el pacientito va a tener el líquido claro. ¿Dónde se pone turbio mal? Cuando es una de las bacterias que sí son purulentas, ¿no es cierto? Que ya hemos aprendido. Entonces, luego, las celulitas. No aceptamos menos de 5, no aceptamos más que 5. Y si tenemos más de 1000 y son polimorfonucleares, entonces ya le echamos la culpa a las 4 bacterias que les he hecho aprender. En el caso de las meningitis bacterianas, habíamos dicho que nuestro punto de corte es 18. Si tienes menos de 18, eso es una meningitis bacteriana de las 4 bacterias que te dije y punto. Y las proteínas pueden estar más de 45, pero generalmente, jóvenes, me salen por 400, 500, por lejos. Ahora, listeria va a tener polimorfonucleares y linfocitos. Esa se comporta medio raro. No come mucha glucosa y las proteínas van a estar discretas, entre 100 y 500. Ahora, los virus, como comprenderán, van a tener sobre todo linfocitos y la glucosa va a estar normal, igual que las proteínas generalmente. O sea, puedo encontrar a veces 45, 50, una elevación así chiquitita. Mycobacterium tuberculosis va a tener linfocitos, sí disminuye la glucosa, pero no es tan brusco como la otra. Y tenemos de 100 a 500 de proteínas. Y más bien, en el caso de criptococo, que es la única parasitaria, también va a ser. Entonces, Mycobacterium tuberculosis y criptococo se parecen bastante. ¿Listo? Y sí es frecuente que las dos sucedan en pacientes con VIH. Entonces hay que estar al pendiente. La meningitis parasitaria
vamos a tener sobre todo eosinófilos, ¿no es cierto? Eso es lo más raro. Pues ya hemos dicho, en los menores de 3 meses están Agalactiae, E. coli, Listeria, ¿no es cierto? Porque Listeria es más frecuente, ya les he dicho, a la primera semana de vida. Los menores de 5 años, Haemophilus influenzae, y en los adultos lo más frecuente es Neisseria meningitis. También puede aparecer Streptococcus pneumoniae, ese puede aparecer a cualquier edad. Muy bien, luego tenemos el feocromocitoma. ¿Qué cosa es un feocromocitoma? Es una neoplasia de células cromafines, o sea, de las células especiales. Va a tener catecolaminas. ¿Cómo lo reconozco? Por las P's. Presión alta, que generalmente es paroxística, palpitaciones, pain, por dolor, perspiración y palidez. Esto generalmente le pasa al paciente y es para sospechar en un feocromocitoma. Muchas veces se le encuentra, ¿por qué? Porque la tomografía te muestra un tumor. A veces el paciente no se ha dado cuenta de que le pasa esto porque no es tan fuerte, ¿no es cierto? Sobre todo cuando son pequeños. ¿Qué debo hacer? Buscar las catecolaminas y sobre todo las metanefrinas. Las metanefrinas son derivados de las catecolaminas y se buscan tanto en sangre como en orina. Lo más sensible es utilizar metanefrinas en plasma, porque es el que te da mayor rendimiento. Es muy importante recordar al ácido vanilmandélico como otro metabolito de las catecolaminas, pero este sobre todo va a ser útil en adultos para hacer seguimiento del paciente. Pero para el diagnóstico, con buscar metanefrinas en plasma y orina es suficiente. ¿Cuáles rinden más? En plasma. ¿Listo? Muy bien. Guillain-Barré, polineuropatía desmielizante inflamatoria aguda, ¿no es cierto? Si se acuerdan, necesitamos parálisis flácida, distal, ascendente, simétrica, que es por causas inmunitarias. Son anticuerpos que están dañando a las vainas de mielina. ¿Y por qué sucede esto? Porque ha tenido una infección previa. ¿De qué puede ser la infección? Campylobacter, hay algunos virus que también dan, algunas vacunas. Entonces a veces es por cualquier infección o algo que ha tenido el pacientito, ¿no es cierto? El problema es de que puede hacer falla respiratoria y entonces a ellos sí los tengo que diagnosticar más rápido. ¿Entendido? Entonces, ¿qué hacemos? Primero, ¿qué significa disociación albumino-citológica? Que voy a tener una gran cantidad de proteínas, pero poquitas células. ¿Cuántas poquitas células? Pelodocitosis baja, menos de 30. Jóvenes, si tienes más de 50 células, poco probable que sea Guillain-Barré. Eso es importante. ¿Entendido? Muy bien. Y las proteínas van aumentando. Esto de las bandas oligoclonales, ¿qué cosa es? Les dije que les iba a enseñar, ¿no es cierto? Sí. Las bandas oligoclonales es cuando aparecen rayitas en la electroforesis porque hay incremento de proteínas. No es normal que haya bandas en... ¿Se acuerdan cuando hicieron el dibujito en bioquímica de las proteínas? Todo eso es lo mismo, pero en rayitas, ¿no es cierto? Lo normal es que no haya estas proteínas en el líquido cefalorraquídeo y cuando aparecen es patológico, pero siempre tenemos que hacer la electroforesis tanto en líquido cefalorraquídeo como en plasma. En el caso de Guillain-Barré, los anticuerpos están circulando en el plasma y por lo tanto de allí es que han pasado a líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Entonces está en los dos. ¿Cuál es la más importante para bandas oligoclonales? Esclerosis múltiple. En esclerosis múltiple va a haber un incremento de las proteínas y por eso hacemos las bandas oligoclonales. En el caso de esclerosis múltiple, como es un problema a nivel del sistema nervioso central, no vamos a tener bandas oligoclonales en el plasma o suero, ¿sí? Se utiliza como sinónimo. Es más apropiado decir plasma porque es el que se utiliza para la electroforesis, pero no pasa nada con él. Entonces, esto sí es importante. Bandas oligoclonales, ¿qué cosa es? Tomar líquido cefalorraquídeo y ponerlo a hacer electroforesis. Normalmente no deben aparecer bandas por los tipos de proteínas. Si es que aparecen solamente en líquido cefalorraquídeo y no en plasma, estamos hablando de esclerosis múltiple, ¿no es cierto? Ya está. Jóvenes, hasta aquí es el examen. ¿Sí? Allá. Y normalmente pueden pasar inmunoglobulinas cuando incrementa la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, sobre todo cuando tienes una infección. Eso es lo que incrementa la cantidad de proteínas. Pero en el caso de aquí, ¿por qué no están en el plasma?
porque el problema no es sistémico, el problema es de síntesis de inmunoglobulinas a nivel del sistema nervioso central. Jóvenes, todavía no han publicado el cronograma